Ni es ciencia ni es arte, es pedagogía. Durkheim alguna vez mencionó, la pedagogía es una cosa intermedia entre el arte y la ciencia. No es un arte porque no es un sistema de prácticas organizadas, sino de ideas que refieren a esas prácticas. Es un conjunto de teorías y con ellos se acerca la ciencia. Lo que pasa es que mientras las teorías científicas tienen la única finalidad de expresar lo real, las teorías pedagógicas tienen como objeto inmediato guiar el comportamiento. Hola, mi nombre es Luz Aquín y el día de hoy vamos a visualizar una definición aproximada de lo que es la pedagogía. Así es, escuchaste bien, una aproximación a su definición, ello en consecuencia de que realmente es complejo el hecho de definirla. E incluso a gran parte de la comunidad pedagógica nos es complejo dictaminar una definición que pueda describir e integrar todas las vertientes de la pedagogía, además de incluir los diversos contextos en donde la misma se desenvuelve. Sin más que decir, comencemos. Hablar de pedagogía implica la visualización de un contexto sociohistórico, es decir, la comprensión de un tiempo-espacio en específico, porque al igual que diversos conceptos como lo es la educación, la definición de pedagogía a lo largo del tiempo ha acumulado extensas definiciones. Por ejemplo, al referirnos al significado etimológico de la palabra pedagogía, se puede encontrar que el término se desprende de paidos, que significa niño, y agogía, que significa conducción, es decir, la pedagogía es la conducción del niño. Ello en consecuencia de que dentro del contexto se nombra paidagogos, pedagogo, aquel esclavo que cuidaba de los niños y los acompañaba a la escuela. Posteriormente, con el transcurrir del tiempo, la definición de pedagogía se ha ampliado incorporando un estudio del proceso de la educación. Acerca de ello, Durkheim argumenta que la pedagogía consiste no en actos, sino en teorías, las cuales son formas de concebir a la educación. Por lo tanto, la pedagogía es la guía de la educación, sin llegar a ser esta última, y en consecuencia, los y las profesionales de la pedagogía deberán esforzarse por comprender el contexto donde se desenvolverán para lograr un adecuado actuar profesional. Pero entonces, ¿la pedagogía puede tomarse como una ciencia o como un arte? Este interrogante ha causado, e incluso me atrevería a decir que sigue causando un debate a pesar de que la misma RAE hoy en día reconoce a la pedagogía como la ciencia que se ocupa de la educación y de la enseñanza, especialmente infantil. Existen diversos autores como Díaz, Hernández y Hoyos que reconocen que abordar a la pedagogía como una ciencia es complejo, dado que en la misma existe una parcialidad del arte. Recordemos en primer lugar lo que Hernández en 2014 ha rastreado, que es a finales del siglo XIX cuando la pedagogía va a ser definida como el arte de enseñar o educar a los niños. Por lo tanto, el pedagogo pasa a ser el maestro de la escuela. Y no es hasta principios de la década de los 80 del siglo pasado cuando aparece la definición que aún sigue vigente, de ciencia que se ocupa de la educación y de la enseñanza. Paralelamente, Hernández relata cómo la pedagogía puede ser un arte, específicamente desde la ventana de la docencia. Él cuenta cómo al encontrarse por primera vez frente al grupo, después de haber sido presentado, un silencio enorme inundó el ambiente por un momento, siendo ese momento donde comprendió que los silencios en el aula, por muy pequeños que sean, pueden sentirse enormes. Y es el docente quien tiene que evitar estos momentos para evitar una incomunidad, dado que los docentes son quienes deben motivar la interacción en pro de la construcción del conocimiento y o desarrollo de habilidades. Y en esto hay un arte de no dejar ese silencio. Por su parte, Hoyos retoma este debate que si la pedagogía es una ciencia o es un arte. En sus primeros párrafos hace un breve recorrido de la historia de la pedagogía para posteriormente poder argumentar desde la epistemología que, en un intento de modernización de los conceptos de epistemología, esta termina reduciéndose al método científico, el cual es inadecuado para ciertos objetos de la naturaleza, porque los excluye de formar parte de lo que se conoce como conocimiento. Lo mismo ocurre con la pedagogía, porque al trabajar con seres humanos, con seres diversos desde el ámbito contextual, emocional, hasta las capacidades cognitivas, hacen difícil la posibilidad de que la pedagogía pase los filtros rígidos de la ciencia, porque el actuar de un pedagogo va a quedar dentro del marco contextual y personalizado, es decir, puede recuperarse ciertos puntos, pero reproducir una intervención pedagógica al 100% con una población diferente y con un contexto similar, más no igual, no aseguran los mismos resultados en su totalidad. Ahora bien, si nos referimos epistemológicamente a la ciencia, se puede encontrar que esta proviene de una jerga anglosajona, ciencia, lo cual hace alusión a sistemas de comprobación por medio de una metodología racional.
lo que necesariamente implica una lógica. Por ello, lo que hoy conocemos como ciencias sociales se han visto en la obligación de ubicar a los objetos bajo el empirismo para poder obtener un significado. Cabe decir que Hoyos no condena el conocimiento científico, tan solo lo coloca en una balanza y ve la hegemonía que lo consolida. Esto con el objetivo de un intento de recuperar otros conocimientos como el epistémico sin una precisión lógica o como el pensamiento dialéctico. Ahora bien, desde el escrito de Díaz, él aborda la pedagogía desde una perspectiva sociológica. Por ello reconoce que la noción de pedagogía está ligada al clima social, cultural y educativo de cada momento histórico. En consecuencia, puede argumentarse que la pedagogía llega a ser un potencial y o un regulador de la identidad. Paralelamente, Díaz recupera a Michel Foucault cuando postula que estudiar la pedagogía es estudiar discursos y prácticas de poder, regímenes de verdad, procesos de normalización y formas de subjeción asociadas a la regulación y a la autorregulación de los sujetos. En cuanto a la concepción de la visualización de la pedagogía como una ciencia, Hoyos y Ramos identifican a John Friedrich Herbart como el principal propulsor de una cientificación pedagógica. De esto último, algo semejante intenta hacer Durkheim. Recordemos que para él la pedagogía estudia la educación. Si esta misma puede ser estudiada de forma científica, entonces la pedagogía puede acercarse a la ciencia. Por ello, él identifica los siguientes requisitos para que algo pueda ser concebido o tener el estatus de ciencia. 1. Debe referirse a hechos sentados, consumados y sometidos a observación. Una ciencia, en efecto, se define por su objeto. 2. Es necesario que dichos hechos presenten entre sí la suficiente homogeneidad como para poder clasificarlos en una misma categoría. Y 3. De dichos hechos, la ciencia los estudia para conocerlos. Después de lo anterior, el mismo Durkheim reconoce que la educación puede ser estudiada desde la ciencia, pero al mismo tiempo reconoce un distanciamiento a partir de que toda educación queda al margen de una sociedad determinada y considerada en un momento determinado de su evolución. Por lo tanto, la educación es un conjunto de prácticas, de manera de proceder, de costumbres que constituyen hechos perfectamente definidos, cuya realidad es similar a la de los demás hechos sociales. De manera semejante, Durkheim aparta la pedagogía de la concepción del arte, porque sostiene que este término debe reservarse a la práctica pura, exenta de teoría, definiendo entonces al arte como un sistema de formas de proceder que están ajustadas a fines especiales y que son fruto, bien sea de una experiencia tradicional transmitida por la educación o bien sea por una experiencia personal del individuo. Cabe decir que Durkheim aclara que en efecto, el arte puede ser ilustrado por la reflexión, pero la reflexión no constituye un elemento esencial en el mismo arte. Por lo tanto, concibe la pedagogía como una teoría práctica que no estudia de forma científica los sistemas de educación, pero reflexiona sobre estos, con el fin de orientar la profesión del educador. En síntesis, Durkheim coloca la pedagogía entre la ciencia y el arte. A este punto del video es importante recuperar a Hoyos, cuando él escribe: algunas disciplinas lograron el estatus de cientificidad con el referente empírico requerido, como la sociología. Otras, como la pedagogía, no han podido, salvo en la confusión. Y como un último contraste, vamos a retomar a Valle y a Manso de 2019, quien define a la pedagogía como un saber que fusiona idea y experiencia práctica en torno a formatos de intervención y gestión educativas en contextos formales, no formales e informales de aprendizaje y crecimiento moral de las personas, con un valor añadido que se hace patente a través de la innovación y de las posibles transferencias de conocimiento mediante programas de formación del profesorando y otros especialistas en el ámbito. Al mismo tiempo que deja en claro cómo la pedagogía se apoya de otras ramas del saber como la psicología, la historia, la sociología, entre otras, sin llegar a ser cada una de ellas, dado que hay una independencia con cada una. Sin duda alguna, la pedagogía es uno de los conceptos más difíciles de definir. Muestra de ello son las diversas y distintas formas de verla. ¿Es un arte? ¿Es una ciencia? Una pregunta que es compleja de responder. Ya lo hacía Durkheim, colocando a la pedagogía en un estado intermedio entre estas dos. Es que asumir a la pedagogía, ya sea como una ciencia o como un arte, implica negar parte contraria sin la oportunidad de integrarla. Ante ello, Valle y Manso recupera a Buxarrais para expresar que la pedagogía es una teoría, una reflexión, un conocimiento del hecho y de los procesos educativos, mismos que pueden tomar dos direcciones. Como teoría científica, es un conocimiento positivo del hecho educativo, en su génesis y evolución, y del proceso pedagógico en sus factores
fines y elementos integrantes. Y como teoría filosófica, es una reflexión problematizadora y unificadora de las aportaciones parciales de la ciencia, al mismo tiempo que es una consecuencia unitaria de la dirección de la actividad educativa. Finalmente, es de valorar cómo la pedagogía está en una constante reconstrucción desde la autorreflexión. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video y felicidades, porque esto es sinónimo de que te interesa tu profesión o estás interesado en esta maravillosa profesión que es la pedagogía, y para ello es importante saber o intentar saber qué es pedagogía. Si te gustó el video, te invito a suscribirte, a darle like y compartirlo con aquella persona que sabes que le es de utilidad esta información. A continuación te voy a dejar la bibliografía que he utilizado para elaborar este video. Recuerda, yo soy Luis Joaquín y nos vemos en el próximo video.